Un mes y 11 días después, desde que Pedro Castillo fuera vacado de la presidencia, las protestas en varias partes del Perú exigieron la renuncia de la sucesora al mando Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales y convocar a una asamblea constituyente. Peticiones que ahora se escuchan más fuerte que nunca. Hoy tales voces llegaron hasta el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. El vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Estuardo Ralón, el mismo que visitó nuestro país como parte de una misión para observar la situación de las manifestaciones, aseguró que hubo violencia en el Perú. La violencia lamentablemente ha generado un registro de 47 personas fallecidas, entre ellas 7 adolescentes, y también han habido 650 personas heridas, lo que incluye a los integrantes de las fuerzas de seguridad. Sostuvo que la comisión considera que existe debilidad institucional en nuestro país. También señaló que en medio de las protestas existió discriminación con los ciudadanos. En ese deterioro del debate público se está generalizando el uso de términos como terrorista, como senderista, como indio, como aspectos estigmatizantes que generan un clima de mayor violencia, pero sobre todo ofenden a personas que sí están haciendo una protesta pacífica. Agregó que ante la grave crisis, la comisión ha instalado a un diálogo de todas las voces de la sociedad. La salida de esta crisis, indicaron, debe pasar por un diálogo amplio con acuerdos y por un respeto al Estado de Derecho. Terminada su exposición, el representante de la Cancillería peruana, Paul Duclos Parodi, mencionó que nuestro gobierno busca diálogo. El gobierno de transición de la presidenta Boluarte, que ha propuesto el adelanto de las elecciones generales para el año 2024, es plenamente consciente de la complejidad del momento actual y de la necesidad de realizar todas las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Tras sus palabras, diferentes representantes de Canadá, México, Chile, Colombia, entre otros, expresaron su preocupación sobre la crisis política y social que ocurre en el país. Queremos seguir apoyando las democracias florecientes y que se respeten los derechos humanos y sus violaciones deben ser investigadas con celeridad. Chile hace un llamado a las autoridades del vecino país a garantizar los derechos fundamentales de la población, respetando las reglas del uso proporcional de la fuerza en el control de las manifestaciones y asegurando que los organismos correspondientes realicen las investigaciones que conduzcan al necesario esclarecimiento de los hechos. Nuestro total apoyo a la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de la democracia y los derechos humanos, no solo en Perú, también en Colombia y en toda nuestra región. El representante de Brasil, Otávio Grandelli, manifestó que deben considerarse alternativas respecto a la situación penal del expresidente Pedro Castillo. Aseveró que la prisión preventiva por la que pasa Terrones se está llevando con un plazo dilatado, lo que genera preocupación. Creemos que es importante que las autoridades peruanas consideren alternativas para restablecer su libertad incondicionalmente. Muchas gracias. A su turno, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió respetar el derecho a las protestas, pero remarcó que no puede haber actos de vandalismo y menos el uso desproporcionado de las fuerzas del control y represión de las manifestaciones. Por eso, y a la luz del mandato por antonomasia presente en la Carta de la OEA y en las convenciones pertinentes en materia de derechos humanos, la Secretaría General hace votos por la pronta paz y establecimiento del diálogo, que arriben a identificar los problemas a resolver y que han sido y son el caldo de cultivo donde abreva la violencia, la intolerancia y el lenguaje de la muerte. De momento, nuestro país tiene puestos los reflectores. Detener la violencia y convocar a todas las sangres a un diálogo es lo que toca, y está en manos de nuestro gobierno llegar a tal punto. Veremos qué pasa. Mauricio Sagástegui, Ativa nos conecta.